Hola chicos, bienvenidos a la clase de propiedades periódicas. En esta clase vamos a estar viendo qué son las propiedades periódicas, que son propiedades, características de los elementos químicos que tienen una tendencia a lo largo de la tabla periódica. Por ejemplo, la característica tal aumenta de izquierda a derecha, disminuye de arriba para abajo, esa clase de cosas. Al final, les anticipo, el resumen de todo lo que tienen que saber está en la última diapositiva, al final. Pero por favor traten de seguir el hilo de la teórica, porque de esa manera van a entender más y acuérdense que esta materia, si la entienden, es fácil, pero si no la entienden, se van a tener que acordar millones de cosas de memoria y se va a convertir en una pesadilla. Así que, dicho esto, arrancamos. En principio vamos a hacer un pequeño recreo artístico y les voy a mostrar este cuadro de Vincent Van Gogh, es un pintor famoso, seguramente lo conocen, que en la época, apenas después de que Mendeleev presentó su tabla, estuvo pintando una serie de autorretratos. Van Gogh, no Mendeleev. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Se estarán preguntando a esta altura si esta es una clase de química, no de arte. Porque en 1887 hizo este cuadro con una técnica muy particular que se llama puntillismo y es pintando con puntitos de colores. ¿Sí? Van a ver que el cuadro está hecho con muchos puntitos de muchos colores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo empiezan a ver de lejos, ustedes se alejan de la imagen, van a ver como que los puntitos terminan, como que ustedes terminan viendo el resultado de la mezcla de todos esos puntitos. ¿Sí? Entonces cuando se alejan van a ver que el saco es marrón, pero si se acercan van a ver que hay puntitos rojos y verdes y algunos marrones. Entonces, quédense con esta idea de mirar de cerca y mirar de lejos, ¿sí? De cerca vemos con más detalle, de lejos vemos como que las cosas terminan siendo un poco más mezcladas. Avanzamos entonces con lo primero que tenemos que definir, que es la carga nuclear efectiva. Esta es una propiedad periódica, ¿sí? Y se define como ZF, ZF es carga nuclear efectiva, igual a Z menos los electrones del core. Por ahora ustedes no tienen idea de lo que les estoy hablando, así que vamos a explicar este concepto con un ejemplo. Esto es el litio, vamos a usar el ejemplo del litio, así que ponemos el núcleo de litio y la configuración electrónica del litio, que es 1s2, 2s1. Esta configuración electrónica la podemos partir en dos pedazos, los electrones del core y los electrones de la configuración electrónica externa. Al core le llamamos a eso, a la parte que corresponde al gas noble anterior. Entonces vamos a ponerlo en el gráfico como core y ahí vamos a poner los dos electrones de la configuración electrónica de helio. Por otro lado, vamos a poner los electrones externos más afuera y ahí vamos a poner el único electrón que pertenece a la configuración electrónica externa. Entonces, una vez que tenemos esto listo, vamos a hacer la cuenta para el litio. Es la carga nuclear efectiva del litio es Z, para el litio es 3, es el número atómico, y le vamos a restar los dos electrones del core. Así que la carga nuclear efectiva del litio es más 1. ¿Qué significa que la carga nuclear efectiva del litio sea más 1? Bueno, piensen en el cuadro de Van Gogh. Este electrón que está acá, ustedes, pequeño paréntesis. Los protones son cargas positivas y los electrones son cargas negativas. Las positivas con las negativas se atraen y las negativas con las negativas se repelen. ¿Está bien? Entonces, este electrón que está acá está viendo a tres protones que lo están atrayendo, pero tiene dos electrones que lo están rechazando. ¿Sí? Entonces, como el cuadro de Van Gogh, si el electrón está muy cerca, va a haber tres cargas positivas y dos cargas negativas. Pero a medida que se empieza a alejar, lo que va a haber es la resultante. Y la resultante es 3 menos 2. O sea, una carga nuclear efectiva de más 1 que representamos como este más 1 que resulta de la resta de los 3 protones menos los 2 electrones del core. Así que, bueno, esto es la carga nuclear efectiva del litio. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer la carga nuclear efectiva del berilio. Y por lo tanto dibujamos el núcleo y escribimos la configuración electrónica. En este caso vamos a tener una configuración electrónica de gas noble anterior igual, es la del helio, son esos dos electrones, y una configuración electrónica externa que ahora en vez de tener un electrón tiene dos electrones. Entonces los dibujamos, ahí está el core con dos electrones y los electrones externos que son dos.
Fíjense que ahora estos electrones están lejos, los electrones externos están lejos uno del otro, entonces esto no afecta en nada, ¿sí? Es como si no estuviera el segundo electrón. Pero cuando miramos cómo este mira al núcleo, vamos a tener una situación diferente a la del litio. ¿Por qué? Porque ahora la carga nuclear efectiva del berilio es Z, que en este caso es 4, o sea que tenemos 4, y le tenemos que restar los 2 electrones de la configuración del helio. Así que en el caso del berilio tenemos que la carga nuclear efectiva es más 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ahora este núcleo tiene 4 protones y el core tiene 2 electrones, entonces el electrón externo ve una carga global más 2. ¿Sí? Genial. Un ejemplo más. Ahora lo vamos a hacer con el boro. Dibujamos el núcleo y la configuración electrónica. Y en la configuración electrónica distinguimos entre la configuración electrónica del gas noble anterior, que es el helio, también, y la configuración electrónica externa, que en este caso es 2s2, 2p1. Ahora tenemos 3 electrones en la capa externa. Dibujamos el core con sus 2 electrones y dibujamos la capa externa con 3 electrones. Ahora la carga nuclear efectiva se calcula como Z, que es 5, menos los 2 electrones internos, que son 2, valga la redundancia, y la carga nuclear efectiva del boro es más 3. ¿Sí? O sea que estos 3 electrones ven como si fuese un núcleo que tiene como más poder que el núcleo del litio y del berilio. Pero bueno, volvemos a ver el núcleo como estaba y otra forma de llamarle a este efecto que hacen estos 2 electrones que están acá, vamos a marcarlo ahí y nombrarlo porque se llama efecto pantalla, ¿sí? Es como que estos 2 electrones están haciendo de pantalla para que los electrones más externos no sientan tanta atracción por el núcleo, ¿sí? En vez de ver un núcleo con carga 5, terminan viendo una especie de núcleo más grande, pero que tiene carga más 3 en este caso, ¿sí? Bueno, genial. Esta es la carga nuclear efectiva y si vamos a la tabla periódica y vemos los 3 ejemplos que vimos recién, vamos a ver que el litio tiene carga nuclear efectiva más 1. El berilio tiene carga nuclear efectiva más 2, el boro tiene carga nuclear efectiva más 3, y bueno, ya más o menos podemos ver que los que siguen van a tener cada vez más carga nuclear efectiva, siendo carbono más 4, nitrógeno más 5, oxígeno más 6, flúor más 7 y neón más 8, y abajo podemos hacer la misma secuencia para el sodio, magnesio y todos los elementos que siguen en ese periodo. De esta manera, lo que podemos hacer es darnos cuenta que la tendencia de la carga nuclear efectiva es de incremento de izquierda a derecha en la tabla periódica. Fíjense que no estamos metiéndonos con los elementos del bloque D y el bloque F, pero bueno, eso es como algo que omitimos para no meternos en el barro, ¿sí? Lo importante es que ustedes se queden con el concepto de que la carga nuclear efectiva crece de izquierda a derecha en la tabla periódica y con eso van a estar más que perfectos. Así que bueno, seguimos. Ahora lo que vamos a ver es el radio atómico. El radio atómico es algo que vimos en una de las clases anteriores, es una forma de medir el tamaño del átomo. Así que bueno, para ver el radio atómico vamos a comparar qué pasa con el litio y qué pasa con los que siguen. El litio es una carcasa interna con carga nuclear efectiva más 1 con un electrón. Si prestaron atención antes, no creo que lo hayan hecho, pero el berilio es como que está más cerca. ¿Por qué pasa esto? Yo los voy a poner cerquita a los electrones para que sea más fácil de contarlos, ¿sí? Pero en realidad están lejos unos de los otros, así que no deberían molestarse. Pero si yo tomo este electrón y miro a este núcleo, este es un núcleo por el cual se siente más atraído, ¿sí? Porque ahora la carga nuclear efectiva es más 2 en vez de más 1 y por lo tanto se va a ubicar más cerca del núcleo. Lo mismo pasa con el boro y el carbono, y si llego hasta el extremo del flúor y del neón, voy a tener cada vez que los radios atómicos son cada vez más chicos. Los átomos son más chicos a medida que me voy yendo de izquierda a derecha en la tabla periódica. Entonces ahí tenemos que desde el litio hasta el neón las cosas se fueron
haciendo cada vez más chiquitas. Pero ahora tenemos que saltar del neón al sodio, ¿sí? O sea, tenemos que bajar de periodo. Y eso significa que en un punto vamos a pasar de un núcleo que tiene 2 protones a un núcleo que tiene 11 protones, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero por otro lado, ahora la configuración electrónica del sodio, la externa, tiene adentro la configuración del neón, no la del helio, ¿sí? O sea que los electrones internos ahora van a ser más y por lo tanto las cosas van a ser un poquito diferentes. Entonces vemos de vuelta cómo es el neón y sus 8, digamos, sus 8 electrones externos y cómo está formado este core, este carozo interno del neón. Está formado por un número atómico 10, son 10 protones y 2 electrones. ¿Sí? Pero ahora cuando pasemos al sodio vamos a tener 11 protones y un electrón más que vamos a poner afuera, bien afuera. Hacemos eso, ahora en vez de neón tenemos sodio y esta situación es un poco diferente, ¿sí? Porque ahora todo lo que vemos adentro forma parte de la configuración, o sea, lo que está acá adentro son los 2 electrones de la configuración del helio. Pero estos 8 que están acá forman parte de la configuración electrónica del neón, que es nuestro nuevo gas noble anterior. Entonces ahora todo esto va a ser un solo gran carozo que tiene 11 protones y 2 más 8 son 10 electrones, ¿sí? Este es nuestro nuevo carozo. Y nuestra nueva capa externa ahora es la que tiene a ese electrón más lejano. Moraleja, el sodio ya es un elemento bastante más grande, ¿sí? Los elementos de los periodos más bajos terminan siendo más grandes. Así que pasamos a la tabla periódica y ahora sí hacemos una especie de dibujo resumen. Y es que del litio al neón los tamaños atómicos se van a ir achicando, los radios se van a ir achicando. Pero cuando paso del litio al sodio, ¿sí? Que es estos dos, este es sodio y este es potasio. Cuando paso del sodio al sodio y al potasio, vamos a ver que los átomos se van haciendo más grandes. O sea que los radios atómicos van creciendo. O sea que en conclusión, el radio atómico crece de derecha a izquierda. Y eso pasa igual para todos los periodos de la tabla periódica. Y crece de arriba hacia abajo. Y eso también pasa para todos los demás grupos de la tabla periódica. Así que bien, esta es la tendencia del radio atómico. Vamos a pasar a lo que sigue, que es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía que yo tengo que entregarle a un átomo para arrancarle un electrón, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros somos alguien que tiene ganas de arrancarle un electrón al litio y arrancarle un electrón al flúor. Cuando yo trato de arrancar el electrón del litio, vemos que tenemos un átomo más grande y con un núcleo menos poderoso, ¿sí? Es un núcleo con carga nuclear efectiva más 1 y este es un núcleo con una carga nuclear efectiva más 7. Entonces, cuando trato de arrancar el electrón del litio, vamos a sentir una fuerza que nos tira en contra, pero haciendo un pequeño esfuercito adicional, nos lo vamos a llevar, ¿sí? No es necesario invertir demasiada energía. En cambio, para arrancarle un electrón al flúor, yo voy a empezar a tirar del electrón y de repente sentí esa fuerza tremenda de un núcleo con carga nuclear efectiva más 7 y la verdad es que no, me va a resultar mucho más difícil arrancar el electrón. ¿Se puede? Sí, pero la energía que tengo que invertir es mucho más grande y por lo tanto vamos a escribir que la energía de ionización del litio es mucho es relativo, ¿no? Pero es menor que la del flúor. Y esta tendencia aplica a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? O sea, cuando la carga nuclear efectiva va siendo más grande, es más difícil arrancar electrones y por lo tanto la energía de ionización crece de izquierda a derecha, ¿sí? Y eso es igual para todos los periodos de la tabla periódica. Por otro lado, también vimos que el litio era más grande que el flúor, pero bueno, no es lo que más importa. Ahora el sodio es un elemento que tiene la misma carga nuclear efectiva que el litio, pero es más grande. Y como es más grande, el núcleo es más lejos. El núcleo está más lejos. Entonces arrancarle electrones al sodio termina siendo más fácil que al litio, ¿sí? Por lo tanto, la energía de ionización va a crecer en un sentido de abajo hacia arriba en la tabla periódica y eso va a ser igual para todos los demás grupos de la tabla periódica. Bien,
Terminamos con la energía de ionización, vamos a la última propiedad periódica, que es la electronegatividad. Es muy similar a la energía de ionización. La electronegatividad es la afinidad que los átomos tienen por electrones, ¿sí? Medio parecido. Pero bueno, lo que yo puedo hacer en este caso, para que ustedes entiendan un poco cómo representar la electronegatividad, voy a traer un electrón de afuera, ¿sí? Y veamos por quién se siente más atraído. ¿Se va a sentir más atraído por el litio, que tiene un núcleo con carga nuclear efectiva +1? ¿O se va a sentir atraído por el flúor, que tiene carga nuclear efectiva +7? Y a mí me daría la sensación de que la fuerza que el litio hace sobre ese electrón es más o menos así, y la fuerza que hace el flúor sobre ese electrón es más o menos así. Sí, el flúor es muy electronegativo. Es un átomo que tira mucho de los electrones externos hacia sí. Así que terminamos simbolizando que la electronegatividad del litio es mucho menor que la electronegatividad del flúor. En general, la electronegatividad se simboliza con una letra griega, G se llama, que es muy parecida a la X, pero tiene como unas curvitas. No importa. La cuestión es que la electronegatividad del flúor es mayor que la del litio, y por lo tanto la tendencia de electronegatividad va de izquierda a derecha, ¿sí? Muy bien. Eso pasa con todos los periodos de la tabla periódica, y a medida que voy bajando de periodo, acuérdense, los átomos que son más grandes, es como que los electrones de afuera lo ven al núcleo que está como demasiado lejos, está todo lleno de electrones que lo tapan, entonces está cada vez más lejos, capas, 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 más capas, así que es más difícil que sientan afinidad por un núcleo que está tan tapado de electrones. Por lo tanto, la tendencia de electronegatividad es de abajo hacia arriba, ¿sí? De los átomos más grandes, que son los menos electronegativos, a los átomos más chicos, que son los más electronegativos. Esto también aplica para todos los grupos de la tabla periódica, excepto para el de los gases nobles, que no se documenta la electronegatividad, ¿sí? Así que el elemento más electronegativo de todos es el flúor, mientras que el elemento menos electronegativo de todos es el francio. Así que bueno, con esto terminamos con las propiedades periódicas, pasamos al resumen, que es lo que finalmente ustedes tienen que saber responder cuando les hagan las preguntas. Y tenemos el radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad. Todas se explican en mayor o menor medida por la tendencia de las cargas nucleares efectivas y el crecimiento de los átomos. El radio atómico, el elemento más chico de todos es el helio, que no aparece acá, que está justo arriba del neón, pero la tendencia radioatómico es desde la parte superior derecha de la tabla periódica, donde están los átomos más chicos, hacia la parte inferior izquierda, que es donde están los más grandes, como el francio. En cambio, la energía de ionización va desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? El francio es el elemento al que es más fácil arrancarle los electrones, y el neón es uno de los elementos a los cuales es más difícil arrancarle electrones. Finalmente, tenemos la electronegatividad. En la electronegatividad nos vamos a olvidar de los gases nobles. El más electronegativo de todos es el flúor, y el menos electronegativo de todos es el francio. A veces también se dice que es un elemento muy electropositivo. Así que bueno, con esto terminamos con la clase de propiedades periódicas. Espero que lo hayan entendido. Esto es lo que realmente tienen que retener, pero es importante que empiecen a tener intuición química, ¿sí? Y eso no lo van a tener solamente respondiendo las preguntas de la guía, sino teniendo, digamos, constancia en la adquisición de conceptos teóricos. Así que espero que les haya resultado más o menos llevadero, que aprendan lo que tienen que aprender, y nos vemos en la próxima unidad ya. Nos vemos.